Presidenta, colegas congresistas, señor primer ministro, señor ministro de Economía. Nos satisface saber que el presupuesto para el 2020 tiene un incremento del 5.5% previsto para 177.000 en relación a los 168.000 previstos para el 2019. Eso es una buena noticia. Seguramente de haber marchado mejor la economía durante el 2019 y de haberse cumplido las previsiones del crecimiento del 4%, el presupuesto previsto para el 2020 y los siguientes habrían sido mayores. También es una buena noticia el saber que el Perú, en relación a las perspectivas de crecimiento del mundo y de Asia y de América Latina y de los países emprendedores en todo el mundo, tiene una relativa buena performance. Claro, el país este año ya no crecerá el 4.2%, ni tampoco el 3.5% anunciado por el presidente Vizcarra el 28 de julio, tampoco el 3%, probablemente como se ha anunciado en los reajustes que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Tal como vamos esta performance, lamentablemente nos dará por resultados y ratio este año un menor crecimiento al 3%, aunque quisiéramos que fuera mayor. De otro lado, también nos satisface saber que todavía, pese a ese comportamiento, tenemos una inflación que comparativamente es menor en relación a otros países, México, Colombia, Brasil. Ese 2.2% que se prevé para este año es una buena noticia, ¿no? Lo que sí debe empezar a preocuparnos es el hecho de que no se hubieran cumplido las previsiones inicialmente para el 2019, económicas para el 2019. Y es que cuando se previó y se anunció y se recibió en este pleno el anuncio de que la economía del país debía crecer a un promedio del 4.2%, se nos decía que debía estar sustentada en dos pilares fundamentales: el crecimiento de la inversión pública hasta un promedio del 11%, y el de la inversión privada, casi reproduciendo la ocurrida en el 2018 a un 7%. Hoy día acabamos de enterarnos que estas previsiones igualmente han sido reajustadas. La inversión pública ya no crecerá al 7%, sino al 4%, de recuperarse la confianza y de mantenerse la perspectiva en ese sentido. Y la inversión pública ya no será del 11%, sino apenas de un 2.5%. Estos son temas que tienen que preocuparnos y que ciertamente tienen que ser valorados no solamente en la perspectiva propiamente económica, sino también política. Y por ello quiero referirme a dos hechos. ¿Por qué es que la inversión pública no ha crecido este año? Entre otras, por una falta de eficiencia del gobierno en su conjunto, no solo del nacional, es cierto, también de los regionales y también de los municipales. Porque ciertamente a estas alturas, según el portal además revisado hoy día, la ejecución presupuestal del gobierno nacional no alcanza sino el promedio del 37.6%, del 56.2% el gobierno nacional, del 43.8% los gobiernos locales, del 52.3% los gobiernos regionales, en forma global. Pero ahí, cuando empezamos a detallar los presupuestos del gobierno nacional y los desagregamos por sector, hay alguna preocupación que quisiera compartirla y pedirle al primer ministro pudiera respondernos. El Consejo de Ministros tiene el porcentaje de ejecución en relación a los presupuestos asignados al Gobierno Nacional de un promedio del 25.8%. Si observamos el presupuesto de reconstrucción con cambios, este tiene aproximadamente previsto 2.081 millones. Pero he aquí una gran preocupación cuando revisamos cuánto se ha ejecutado a 8 meses y más y días de este presupuesto de 2081, desde la presidencia del Consejo de Ministros para la reconstrucción del norte, observamos que habría avanzado solamente el 0.8%. Y esto ya es sumamente grave, excepto que la información aparecida en el portal no sea real. Y entonces, claro, si efectivamente es real,
Ahí está la muestra clara de cuán deficientes se han ejecutado los presupuestos de este año y cuál ha sido la voluntad para llevar adelante efectivamente y hacer realidad los presupuestos previstos para el 2019, que está en plena ejecución. Entonces cabe la pregunta, ¿el gobierno quiere gobernar? ¿Quiere ejecutar estos presupuestos o todo lo contrario? Entonces ahí esperamos una respuesta que espero yo pueda ser concreta, tratándose además de una situación emergente como la que vive el norte, que reclama día a día la ejecución de las obras, la recuperación de su infraestructura, la puesta en valor de sus servicios, salud y educación, que hoy día mismo han sido indicados serán los pilares que han de impulsarse el próximo año, el 2020. Pero hay otro tema importante respecto del cual quisiera llamar la atención, estando precisamente el ministro de Economía. Nos ha anunciado, ¿no?, de que el presupuesto correspondiente a la deuda pública para el próximo año se ha de reducir, ¿verdad? Pero este año tiene aproximadamente 25.597 millones el Ministerio de Economía. De estos ha previsto destinar para pagar la deuda externa 12.847 millones, ¿no? Con el presupuesto modificado, porque inicialmente se había previsto 13.000 y tantos millones. ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora? ¿No? Se ha pagado por concepto de amortización e intereses un promedio de 10.420 millones. ¿Cuánto corresponde de este monto a la amortización de la deuda? 1.688 millones. ¿Y cuánto a intereses? 8.732 millones de dólares. ¿Y cuánto en esa tendencia el Ministerio de Economía, el Estado peruano, ha de pagar según las previsiones del presupuesto modificado para este año desde el Ministerio de Economía? Un promedio de 12.800 millones durante este año. ¿Y cuánto de amortización? 2.546 millones de amortización de deuda e intereses de deuda 10.000 millones. ¿Por qué pagamos solamente, teniendo un presupuesto de 12.800 destinados para el pago de la deuda externa, solo 2.500 y pico como amortización de deuda y 10.000 y tantos millones como intereses? Si tenemos casi 60.000 millones en reservas en el país. ¿Por qué llamo la atención en relación a este monto? Porque si nosotros nos fijamos a qué equivalen 10.185 millones para el pago de intereses en el 2019, estos presupuestos equivalen casi al 25% y más de los presupuestos de inversión de todo el Estado. Y si quisiéramos comparar, equivalen a más del 100% de los presupuestos destinados a inversión por los gobiernos regionales. Casi a las 2/3 partes de los presupuestos de inversión a los gobiernos locales. Y entonces, claro, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no utilizamos una estrategia que nos permita pagar menos intereses y utilizar estos dineros en mayores inversiones justamente para impulsar la inversión pública, que debe ser uno de los pilares que debe sostener el crecimiento económico para el 2020 y para los siguientes años hasta el 2023? Estas son parte de las preguntas correspondientes que quisiera plantear tanto al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, así como al ministro de Economía. Y claro, acá hemos sostenido otros aspectos. Ayer nada más la ministra de Salud estuvo en la Comisión de Salud para tratar un tema que yo creo que debe ser también un tema de preocupación y fundamentalmente un tema que debe convocar nuevamente la voluntad de gobierno, de ejecución, de eficiencia, de todo el aparato del Ejecutivo nacional, regional y local. Porque ayer discutimos como tema principal en esta comisión el tema de los neonatos fallecidos durante este año, que nacionalmente habrían sumado más de 1.200, pero quiero poner solo el ejemplo de Cusco. Habrían fallecido más de 120 en el departamento del Cusco. Y claro, cuando uno se pregunta por qué han fallecido, falta de incubadoras,
falta del programa de incubadoras, porque no solamente se trata de las máquinas en sí que representan las incubadoras, sino de todo un programa que suponen las incubadoras, suponen los respiradores, suponen el personal asistencial, entre otros. Cuando uno revisa los presupuestos ejecutados en Cusco, así como a nivel nacional, se da con la sorpresa de que en los presupuestos destinados para las distintas provincias y particularmente para el Cusco, ¿cuánto es la ejecución? 0%. Para que concluya, congresista. Ayer se nos decía, claro que en términos de índices latinoamericanos el Perú estaba en buena situación, pero si hubiéramos cumplido con ejecutar el programa de inversiones respecto a las incubadoras, seguramente esos 1.200 fallecimientos de neonatos no habrían ocurrido y nuestra performance latinoamericana inclusive habría mejorado. Y nuevamente, refiriéndome al tema de educación, han sido muy optimistas en la presentación del presupuesto para el 2020 y las perspectivas para el 2023. ¿Cuántos minutos, congresista? Los 5 minutos. En cuanto a la anemia, se informó, se nos ha planteado ahora de que para el 2020 o 21 alcanzaremos reducir la anemia fundamentalmente para los bebés de 6 a 36 meses a el punto de 19 puntos. ¿Cuánto está hoy día? 43.5%. ¿Cuánto hemos avanzado respecto del 2017? 1 céntimo. ¿No estamos siendo demasiados optimistas con esta performance y eficiencia con que actúa el gobierno al hacer esa perspectiva? Y al mismo tiempo no nos planteamos los mecanismos, estrategias, tácticas y compromisos y responsabilidades del gobierno para hacer realidad esos objetivos. Creo que sí. Y entonces ahí tenemos que, obviamente, pedirle al gobierno que efectivamente se dedique a gobernar, a cumplir con eficiencia sus responsabilidades. Y para concluir, cuando hablamos de descentralización no hay duda, pero no solamente se trata de distribuir los presupuestos, ¿no? Se trata fundamentalmente de garantizar también la eficiencia con que se realizan estos y fundamentalmente de una vocación descentralista que se exprese también en la concreción de algunos proyectos. Está entre los proyectos previstos a impulsarse el 2020 y los siguientes años el proyecto de masificación del gas. Señor Primer Ministro, señor Ministro de Economía, a través de la Presidencia, ¿sabe cuántas instalaciones se ha informado el día de ayer en la Comisión de Energía y Minas se tienen realizadas por gas natural en todo el país? 990.000 instalaciones, casi 1 millón. ¿Cuántas de estas están instaladas en la costa? Casi todas, pero fundamentalmente en Lima. ¿Cuántas están instaladas en Lima? El 87%. Y en el centro sur, en el que está Cusco y otros 6 departamentos, ¿cuántas instalaciones tenemos? 0%. Es más, el presupuesto de 7 regiones destinado a masificar el gas en el centro sur acaba de ser anunciado ayer, se habría reducido de 400 a 200 millones. ¿Es así como queremos descentralizar? Pero no solo eso, el Hospital Lorena, los hospitales de Tacna y similares en todo el país. En el caso de Cusco, el Lorena espera 5 años, está paralizado. Y lo que nos ha anunciado el gobierno es que podrá empezarse a hacer los estudios del expediente final a partir del 2020, porque resulta que quiere hacerlo de gobierno a gobierno. No hay duda que estos temas tienen que ser tomados con mayor responsabilidad. No tengo que señalar el aeropuerto de Chinchorro por su importancia política en el momento, pero también es otra de las obras postergadas. Tengo que volver a señalar, el 2019 estaba previsto se acabaría el 100% del movimiento de tierras. Solo vamos a avanzar el 5%, pese a que este Congreso le otorgó en el presupuesto del 2018 250 millones al Ejecutivo que fueron destinados a otros fines, ¿no es cierto?, y no precisamente al fin de mover las tierras para que en 2019 tuviéramos el 100%. En ese camino, en ese sentido, ¿cómo mejoramos la competitividad y la infraestructura de los pueblos, de las provincias, de los departamentos del interior para equilibrar las condiciones de desarrollo y bienestar?
Señores ministros, no hay duda que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, porque en la perspectiva de Acción Popular, el gobierno no debe ser una autoridad que da sorpresas todos los días, en la cual el país no sabe qué noticias va a leer al día siguiente o escuchar al día siguiente, qué cosas va a perder mañana o pasado. El gobierno debe ser una entidad deliberativa, franca, con profundo respeto por el poder local, por los poderes regionales, por los poderes que equilibran el Estado de Derecho, el legislativo, el ejecutivo, porque de esta manera las medidas se discuten, se pueden discutir, se pueden criticar, se pueden modificar, y así el pueblo puede recuperar la confianza y la certidumbre de saber que el país, teniendo tantas potencialidades, puede seguir adelante mirando el futuro con optimismo. Gracias, presidenta.